En esta oportunidad abordaremos la definición de la intervención en un proyecto de infraestructura deportiva. ¿Pero a qué nos referimos con definición de la intervención? Nos referimos a cómo abordar el proyecto dependiendo del escenario en el que nos encontremos. En el escenario 1 ya sabemos cuáles son los objetivos del proyecto, es decir, qué queremos lograr. Ya están planteadas las disciplinas deportivas a incluir, el nivel de práctica y el uso, es decir, masificación, entrenamiento o competencia. Por ende, vamos a ubicar o emplazar el proyecto en la mejor ubicación que nos ayude a cumplir con esos objetivos. En el escenario 2, como ya sabemos qué preintervenir, vamos a determinar qué hacemos con él. Es decir, luego de los estudios correspondientes, vamos a recién plantear qué disciplinas deportivas incluimos, qué nivel de práctica o qué uso se le va a dar, ya sea masificación, entrenamiento o competencia. Bien, pasamos a ver el escenario 1, en el cual determinamos el emplazamiento en base a los objetivos del proyecto, ya sea las disciplinas deportivas que vamos a incluir, el nivel de práctica deportiva que vamos a considerar y si es que vamos a usar la instalación para actividades de masificación, entrenamiento, competencia o usos mixtos. Y también otros requisitos especiales que pudiesen hacer los promotores del proyecto. Con estos requisitos que hemos recogido, el nivel de práctica, uso y las disciplinas a incluir, vamos a hacer un predimensionamiento de las instalaciones, en el cual tenemos que considerar tanto los espacios deportivos como los espacios complementarios. De esta forma podemos llegar a un área determinada que nos va a ayudar a buscar alternativas de predios en la ciudad para verificar si es que de alguna forma llegan a cumplir con las dimensiones mínimas que requieren estos terrenos, ¿no? Pero antes de pasar a la búsqueda de espacios disponibles, tenemos que hacer una verificación de requisitos, que es este paso 3, ¿no? Que es determinar las posibles zonas de intervención. ¿Por qué tenemos que hacer esta pre-evaluación antes de pasar a la búsqueda de alternativas de predios en la ciudad? Porque digamos, existen algunos involucrados clave, como por ejemplo representantes de federaciones o funcionarios con toma de decisión en este proyecto en particular, en el que abordemos, perdón, que nos pueden, digamos, ayudar a acotar la búsqueda, ¿no? Y de esta forma, de repente, pues de las 5 o 10 alternativas que existen en la ciudad de predios disponibles, tal vez con estas entrevistas, nuestra búsqueda se va a reducir pues a 5, a 4 o 3 opciones, porque tal vez, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Vamos a ver en mayor detalle con un ejemplo posterior. Pero, por ejemplo, un representante de federación ya te podría adelantar, supongamos si estamos en la ciudad de Lima, de que el mercado de esa disciplina deportiva, en ese nivel deportivo que estamos planteando para ese tipo de uso, se encuentra ya delimitado hacia, por ejemplo, la zona oeste de la ciudad, ¿no? Entonces, no sería muy lógico que luego de saber, hacia las entrevistas con estos especialistas, luego de saber de que existe cierta preferencia por, por un emplazamiento, por una zonificación en particular, nos pongamos a buscar pues, espacios deportivos en otras zonas de la ciudad, como en la zona norte o la zona sur de Lima, ¿no? Ya, para ponerles un caso puntual, ¿no? Por ejemplo, cuando se hizo el proyecto para los panamericanos, en el cual se estaba buscando espacios para el desarrollo de las disciplinas de softball y béisbol, pese a que se hicieron en la parte sur de Lima, pero eso es otra historia, un requisito de los representantes de las federaciones era que el escenario que se busque para softball se encontrara cerca a las zonas de San Borja, entre San Borja y San Miguel, ¿no? Y todos los distritos intermedios que podrían ser de repente Magdalena, Lince, San Isidro, ¿no? Ahora, por un tema de disponibilidad de espacio, no existían, o Jesús María, no existían, digamos, predios disponibles que cumplieran con otras condiciones que existían para el proyecto en esa ubicación y por eso terminaron al sur de Lima, ¿no? Pero digamos, si es que hubiese existido la posibilidad, definitivamente, o si tal vez estos representantes de federaciones hubiesen tenido, digamos, una ponderación mayor en la evaluación de, un mayor poder de decisión en la evaluación de qué predios intervenir, definitivamente estos campos de softball hubiesen estado en estos distritos, ¿no? Entonces, estas entrevistas a priori nos permiten delimitar la búsqueda y por ende la facilitan. Otros involucrados clave, por ejemplo, vamos, en el caso, por ejemplo, vamos a poner lo del Mundial Sub-17 de fútbol que se iba a hacer el 2017 en diversas ciudades del país, ¿no? Eh, Cuando se determinó qué predios intervenir, estos funcionarios indicaron que por un tema de facilitar la gestión, la coordinación, los acuerdos institucionales para intervenir en estos proyectos, fue que los predios a intervenir para las canchas de entrenamiento que se necesitaban para este evento fueran necesariamente en centros educativos a cargo del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, esto ya descartaba de por sí algunos otros escenarios, no invertía recursos en evaluar estos escenarios adicionales o alternativos, porque ya sabías pues que los proyectos a ser aprobados eran proyectos de centros educativos, ¿no? ¿Por qué escogieron esto? Porque cuando tú haces proyectos que no es, digamos, por ejemplo, en este caso, digamos que hubiese sido el IPD quien se encargaba de estos proyectos, el IPD hubiese tenido que firmar acuerdos
institucionales con los diversos propietarios de cada uno de los predios que escogiera para intervenir estos predios, ¿no? Para desarrollar proyectos en estos terrenos. Entonces, como les dije al comienzo, para facilitar la gestión de estos acuerdos y como existe gran cantidad de espacios pertenecientes a colegios en las diversas ciudades del país, se decidió pues que todos los terrenos que se escogieran para hacer estos campos de entrenamiento fueran del Ministerio de Educación. Entonces, al hacerlo a priori, ya como les dije, uno descartaba, por ejemplo, cualquier otra alternativa, por ejemplo, del campo de una universidad, que también hubiese sido posible, pero con esta acotación previa uno ya no gasta recursos en la evaluación de estos predios, ¿no? Entonces, una vez que hacemos esta entrevista y hacemos esta acotación, recién nos ponemos a buscar espacios disponibles en la ciudad, ¿no? Entonces, acá, como dice aquí en la presentación, dentro de las zonas de intervención predeterminadas por estas entrevistas que les he mencionado, y en el caso de escenarios de competencia, se tiene que prever la accesibilidad del público de forma masiva para evitar inconvenientes de accesibilidad. Bien, una vez que tenemos nuestro terreno o nuestro grupo de terrenos o predios preseleccionados, pasamos a hacer la evaluación de cada uno de ellos, ¿no? Dependiendo del orden de prioridad que tengan en nuestro listado de espacios disponibles, si es que tenemos varias opciones. Entonces, lo primero que hacemos es determinar el área de influencia, que tiene el área de influencia en un proyecto de alcance local, es 20 minutos caminando o 3 kilómetros en radio. Y si fuese un proyecto de carácter interdistrital, que depende de la especialidad y de las alternativas disponibles de servicios deportivos, se tiene que hacer un estudio y base ese estudio determinar qué alcance tiene, ¿no? Ya no sería este predeterminado de 1.3 kilómetros. Una vez que determine esta área de influencia, puedo hacer el estudio de mercado en esa área de influencia y determinar o verificar la existencia de la brecha de oferta de servicios y la demanda de servicios de ese tipo que ya han sido previamente seleccionados. Recuerden que en este escenario 1, los servicios, las disciplinas deportivas, el nivel deportivo y el tipo de uso ya están determinados. Entonces, en esta etapa hacemos la verificación de esos supuestos y en ese caso, en el caso de determinarse existe una brecha por cubrir de los servicios que hemos determinado, pasamos al siguiente paso. Si tenemos varias alternativas de predios y verificamos en la preferida, digamos, la que estudiamos primero, no se verifica la existencia de esa brecha, lamentablemente vamos a tener que descartar esa alternativa y tomar la segunda opción, ¿no? Y regresamos al paso anterior, digamos. Por eso acá menciona el tema de validar la viabilidad. En la medida que se valide, se continúa, y en la medida que no se valide, tenemos que regresar a nuestro banco de alternativas y regresar a la etapa previa de evaluación. En el momento que pasamos la verificación de la brecha, ya podemos plantear una propuesta de diseño esquemático que se tendría que ajustar al estudio de mercado que se ha hecho en el paso previo. Se hace el estudio de cabida del proyecto, que debería ser positivo en la medida pues, que ya hicimos un predimensionamiento pasos atrás, y luego pasamos a la evaluación económica del proyecto, ¿no? Que es básicamente la formulación del proyecto de inversión, en los cuales proyectamos la demanda de ingresos, proyectamos los costos de inversión, proyectamos los costos de operación y mantenimiento, y pues si existiese restricciones presupuestales, se tendría que hacer un planteamiento de ejecución por etapas, ¿no? Pero digamos, esta parte ya forma parte de lo que es la formulación de un proyecto que vamos a ver en un capítulo posterior. Ahora, como les mencioné, tomaríamos un ejemplo para este escenario 1, que sería el ejemplo de la selección de los campos de entrenamiento para el desarrollo del evento que fue el Mundial Sub-17 proyectado el año 2019 que se iba a desarrollar en Perú. En este caso puntual, esta es la selección de los campos de entrenamiento para la ciudad de Piura. El escenario de competencia era el Estadio Miguel Grau y, digamos, se estaba buscando 2 recintos deportivos que funcionaran como escenarios de entrenamiento de los equipos que participaran de competencias en esta ciudad. Entonces, si vamos al paso 1 de este escenario, las disciplinas a incluir, obviamente, por ser orientado a este evento, era el fútbol. El nivel de práctica tenía que cubrir el requerimiento de alto rendimiento. Luego, los usos que se habían planteado serían usos mixtos, dado que para el evento se iba a orientar al entrenamiento, pero para la etapa de legado, o sea, para la etapa posterior al evento, se iba a orientar a masificación. Otros requisitos especiales que necesitaban cumplir estos escenarios deportivos era que se tenían que encontrar cerca, según los requisitos de la FIFA, era 30 minutos a 30 minutos en auto del escenario de competencia y a no más de 30 minutos de las zonas de alojamiento donde estarían los equipos alojados, ¿no?
Entonces, el espacio requerido, como les mencioné en la presentación anterior, se tiene que hacer un predimensionamiento de las instalaciones para saber de cuántos metros cuadrados estamos hablando para poder, con esta demanda general de metraje, poder hacer la búsqueda de espacios. Entonces, en base a los requisitos FIFA, se estableció pues, que se requería un campo deportivo de 105 por 68, con las áreas perimetrales nos dan 2 metros cuadrados, un área de vestuarios como mínimo de 50 metros cuadrados, depósitos para equipo deportivo de 30 metros cuadrados. Aquí específicamente se requería un estar para jugadores de 100 metros cuadrados, un recinto para medios, para, digamos, la prensa que pueda hacer su labor de informar respecto a los entrenamientos y posiblemente también entrevistar a los jugadores de la misma dimensión, y un área de estacionamiento tanto para los buses de los jugadores como para los medios de aproximadamente 1000 metros cuadrados, ¿no? En base a la demanda. Entonces, esto nos da un aproximado total de 10.000 metros cuadrados. Entonces ya tenemos definido que necesitamos, para emplazar este tipo de proyecto, necesitamos 10.000 metros cuadrados disponibles. Luego, la parte que les mencioné, ¿no? La entrevista de involucrados clave. Esto ya se los había mencionado antes. En este caso, si bien, digamos, no existía, o sea, digamos, la Federación Deportiva, en este caso la de fútbol, no tenía ninguna preferencia en particular para esta ciudad respecto a la ubicación de espacios. Es más, porque como luego de la etapa del evento, digamos, el legado no iba a estar en sus manos esa instalación, no tenía ninguna preferencia en particular respecto a dónde ubicarlo. Pero los funcionarios que tenían la toma de decisión y participaban de la organización de este evento, sí, como les mencioné anteriormente, tenían la preferencia por ubicar estos centros de entrenamiento en centros educativos para de esta forma eh, facilitar los arreglos institucionales, los acuerdos o los convenios interinstitucionales para poder ejecutar los proyectos, ¿no? Entonces, luego de que se determinaron estas restricciones o estos requisitos, recién se pasó a la búsqueda de espacios disponibles dentro de estas áreas previstas, ¿no? Entonces, aquí como pueden ver en este mapa, aquí se ubicaron, por ejemplo, en los puntos verdes, pueden ver algunos espacios que se habían encontrado en la ciudad. Por ejemplo, este de aquí pertenece al campo de fútbol de la Universidad Nacional de Piura, que hubiese podido ser considerada si es que no existía la restricción por parte de los funcionarios clave con toma de decisión de no incluir otra cosa que no fuesen colegios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un par de colegios, creo que es de San Miguel, no recuerdo el nombre, en los cuales había el espacio disponible, existían los 10.000 metros cuadrados disponibles para la implementación del proyecto. Cumplía con el requisito de encontrarse a 30 minutos o menos de las áreas de alojamiento, que son estas que están marcadas en marrón. Cumplían con el criterio de encontrarse a 30 minutos de escenario de competencia, que es este de aquí marcado en naranja, que es el Estadio Miguel Grau. Y por ende, muy posiblemente hubiesen sido seleccionados para la ejecución de los proyectos, ¿no? Si es que se encontraba también. Obviamente se tiene que hacer, cuando se tiene esta preselección, luego pasa a una etapa de evaluación a mayor detalle y se confirma pues, que efectivamente cuenta con las condiciones para emplazar el proyecto en estas ubicaciones, ¿no? Este predio, por ejemplo, si no me equivoco, era de un instituto tecnológico, pero que también era del Estado y de alguna forma, según entiendo, también está bajo jurisdicción del Ministerio de Educación, a diferencia de las universidades. Entonces, también podría entrar dentro de las alternativas que estarían disponibles, ¿no? Entonces, si bien se estaban buscando dos campos de entrenamiento, siempre es bueno tener más de una opción, ¿no? O sea, en este caso, tenían dos campos, más de dos opciones, ¿no? Eso se tenían tres, que luego pasaban ya a la etapa de evaluación, como les mencioné ya anteriormente. Este es el predimensionamiento que les había mencionado, ¿no? A los 10.000 metros cuadrados. Si se dan cuenta, es muy básico, ¿no? O sea, ni siquiera está hecho en un programa de esto, ¿no? Diagrama, parte de los requisitos que te da una idea del dimensionamiento del campo. Luego, con esos tres espacios disponibles que les mencioné, ya se pasa a las siguientes etapas que les mencioné aquí, ¿no? Determinamos el área de influencia, verificamos que efectivamente existe una brecha de servicios deportivos en ese terreno sobre los usos que hemos planteado. Si es que no se verifica la existencia de una brecha de oferta y demanda de esos servicios en ese predio, tenemos que pasar a la segunda alternativa, y si no se verifica en esa segunda, pasamos a una tercera. Pero bueno, por criterios que ya les he mencionado en videos anteriores, en infraestructura deportiva, por lo menos hasta la fecha, en Perú, es bastante fácil, digamos, establecer la viabilidad de un proyecto, ¿no? A diferencia de posiblemente otros sectores que están más acotados.
Entonces, luego de que verificamos la brecha, hacemos la propuesta de diseño esquemático y ya pasamos a la evaluación económica, que es básicamente la formulación del proyecto de inversión que veremos en capítulos más adelante. Con esto cerramos, digamos, el escenario 1 de determinar el emplazamiento en base a los objetivos del proyecto. Ahora veremos el escenario 2, que es cuando ya sabemos qué predio intervenir y por ende determinaremos los objetivos del proyecto en base al emplazamiento que tiene dicho predio. Entonces, lo primero que hacemos es un diagnóstico inicial, vemos las características del predio, la accesibilidad, las dimensiones, la compatibilidad de uso que tiene. Hacemos también un diagnóstico de las instalaciones, un diagnóstico físico de las instalaciones y hacemos una evaluación del saneamiento físico legal del terreno, ¿no? Es una aproximación inicial que se hace a los predios en proyectos que ya sabemos que vamos a intervenir. Luego pasamos, como en el caso anterior, pasamos a determinar el área de influencia, que como le mencioné, cuando es un proyecto de alcance local es 20 minutos a pie o 1.3 kilómetros de radio, ya por experiencia se determina esto. Y en el caso de proyectos de alcance interdistrital, que eso depende de la especialidad de la infraestructura deportiva que estamos estudiando y las alternativas que existen en el mercado. Una vez que determinamos esta área de influencia, hacemos la verificación o la existencia de la brecha. Entonces, aquí hacemos un análisis de la oferta deportiva de la zona y la confrontamos con la demanda de servicios deportivos en la misma zona, en la misma área de influencia. Entonces, este estudio de, de- de mercado, digamos, en la que determinamos la brecha de servicios deportivos, este estudio es el que nos va a llevar a definir los objetivos del proyecto. Entonces, con el estudio de mercado y la determinación de la brecha, yo recién voy a determinar qué disciplinas deportivas voy a incluir en este proyecto, qué nivel de práctica voy a considerar y si es que voy a orientar el uso de la instalación para la masificación, el entrenamiento, la competencia o un uso mixto. Entonces, eso sí es lo que tiene que quedar claro, por eso es que resalto este ítem en amarillo. Y en el escenario 1, este ítem estaba al comienzo. La diferencia entre el escenario 1 y el escenario 2 es que en el escenario 1, como ya tenemos los objetivos a priori definidos antes de iniciar el proyecto, definimos las disciplinas, el nivel de práctica y el uso, y en base a eso ubicamos el proyecto. En el escenario 2 ya tenemos ubicado el proyecto y por ende, en base al estudio de mercado, determinamos los objetivos, que son las disciplinas, nivel de práctica y uso. Entonces, eso es lo que quiero que quede claro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en la forma de abordar el proyecto según estos dos escenarios, ¿no? Entonces, luego de que definimos las disciplinas, a incluir el nivel de práctica y el uso que se le va a dar, pasamos, al igual que en el caso anterior, a hacer la propuesta de diseño esquemático y en base a ese diseño esquemático hacemos la evaluación económica. Ambas cosas forman parte del estudio de preinversión y vamos a ver vamos a ver recomendaciones para hacer el estudio de preinversión en futuros capítulos. Entonces, para ejemplificar también, en el caso del proyecto o en el caso de los mismos juegos sub-17, del Mundial de Fútbol sub-17, el caso del estadio Miguel Grau sería el caso del segundo escenario. Los campos de entrenamiento serían el primer escenario donde voy a buscar espacios para intervenir y buscar cuál es la mejor alternativa según los objetivos que ya tengo. Y en el caso del estadio Miguel Grau, eh, ya sé que voy a intervenir en ese predio, entonces tengo que seguir la metodología que les he mencionado para el segundo escenario y en base a esos pasos determinar la intervención que se va a hacer en este predio, ¿no? Entonces, un tema que también debe quedar claro es que, o sea, si bien, por ejemplo, uno podría decir, ¿por qué voy a plantear esa serie de pasos previos si yo ya sé que para el evento necesito desarrollar el proyecto con tales requisitos que son los que en este caso me pide la FIFA para los escenarios deportivos? Es importante porque, por ejemplo, en este caso en particular, si bien la FIFA maneja o tiene una preferencia para que los campos de competencia de sus eventos de este nivel se desarrollen en campos naturales, campos de césped natural, la realización de estos pasos de evaluación previa nos lleva a determinar de que pese a que en los requisitos o las preferencias de la FIFA estén los campos naturales, las necesidades de legado del proyecto, porque el tema que se tiene que tener claro es que los proyectos, si bien se impulsan por los eventos deportivos, no se hacen pensando solo en los eventos, sino sobre todo en la parte o en la etapa de legado, en la etapa posterior del evento. Entonces, al hacerse bien estos pasos, se llega a sustentar y determinar de que este estadio en particular, por la intensidad de uso, por el público al que iba a estar dirigido luego en la etapa de legado, tenían que ser de césped artificial, ¿no? Porque el césped natural, digamos, a nivel de costos, a nivel de horas de uso que se le puede dar al año, es más costoso en el caso del césped natural y tiene menos horas de uso. Entonces,
por seguir adecuadamente estos pasos se llega a determinar y sustentar que este predio en particular tiene que ser con césped artificial. Claro, un césped artificial que cumpla con todas las condiciones de calidad de primer nivel que requiere la FIFA para el desarrollo de eventos y que en la medida que es sustentable se le plantea a la FIFA y la FIFA acepta estas restricciones, ¿no? Entonces, por eso es importante llevar a cabo cada uno de estos pasos, ¿no? Para no solo limitarnos a requerimientos específicos que hagan agentes ajenos al estudio de la realidad del proyecto, ¿no? Espero que con esto haya quedado claro cómo definir la intervención en un escenario y el otro, ¿no? El escenario de cuando estamos buscando un espacio deportivo para poner unos objetivos ya trazados, unas disciplinas ya escogidas, y el escenario 2 en el cual ya sabemos que puede intervenir y en base a los estudios que hacemos determinamos las características de la intervención que se va a hacer en el lugar. Nos vemos en el siguiente capítulo.